lugar, manipulada, una resolución totalmente política. Sino las ideas de la libertad y, por supuesto, han fracasado. Han fracasado y por eso seguimos nosotros trabajando para seguir adelante con estas ideas que planteamos a lo largo y ancho de Bolivia. Nos quitaron, sí, la candidatura, pero no nos quitaron la convicción. La convicción de que el liberalismo es la solución para el país y que Bolivia necesita cambios profundos. Nos negaron, claramente, nos negaron una participación política por ahora. Eso tiene que quedar claro. Hemos sido inhabilitados no por la ley, sino por el miedo de un sistema corrupto, de un sistema prebendal, de un sistema que va a ser un día derrotado por los ciudadanos libres. Sabemos que el MAS y los politiqueros de siempre y los prebendales corruptos y la oposición funcional al masismo, pues celebran nuestra inhabilitación, pero sabemos que en el fondo están muertos de miedo. El sistema tiene que cambiar y nosotros somos los que vamos a generar ese cambio. Y por eso la importancia, y para mí es un orgullo, repito, estar con gente que sé que piensa igual, que no hay que simplemente tener un gobierno, no simplemente que tener un nuevo presidente. No se trata de administrar el sistema, se trata de desmontarlo y volverlo a armar de cero. Y gracias por ser parte de eso. Me han pedido que hable de cambios necesarios para impulsar el desarrollo productivo de Bolivia. Y sí, para poder cambiar las cosas, tenemos que entender qué tenemos que cambiar. Y solo se cambia lo que está obviamente mal. Y encima del cambio tiene que venir también lo nuevo. No solo que hay que cambiar, sino que hay que visionar nuevas cosas. A mí siempre me gusta citar a este autor, Bernard Lewis, que él decía que en realidad hay dos tipos de países en el mundo. Los países que siempre se preguntan qué hemos hecho mal. Y esos países son grandes industrias, grandes fuentes de libertad y de desarrollo. Esa pregunta que hemos hecho mal se la ha preguntado en su momento Japón después de 2 bombas atómicas. En vez de ponerse a lamentar y llorar, los japoneses se han preguntado qué hemos hecho mal para merecer esto. No saben de qué tenemos que cambiar. La misma pregunta en su momento se ha hecho Vietnam después de 30 años de guerra. Esa misma pregunta se ha hecho Corea del Sur en algún momento. ¿Qué hemos hecho mal? Y no hace mucho Irlanda, después de una crisis europea, después de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, se preguntó también qué hemos hecho mal. Y yo creo que esa misma pregunta se la hizo un país vecino nuestro no hace mucho, Paraguay, que se ha preguntado por qué hemos hecho mal. Pero si hacemos una lista de los países que se preguntan qué hemos hecho mal, creo que esa lista es muy pequeña. Porque la mayoría de los países no se preguntan qué hemos hecho mal. Se preguntan quién nos ha hecho eso. El país de las víctimas, donde su desarrollo y sus problemas siempre es culpa de alguien. Creo que Bolivia encabeza lamentablemente esa lista.
del victimismo. No somos pobres porque los 500 años de la conquista, o por el imperio, o porque los chilenos nos quitaron el mar, siempre buscando culpables. Lamento. Bueno, hasta una canción nos han dedicado, ¿no? El lamento boliviano. Hemos llegado a inspirar a otros con lo malo. Siempre la culpa es de alguien. Y eso de ¿quién ha roto el jarrón? No sé, se ha caído solo. Bien boliviano. Lo vivimos hasta en las familias. Yo ahora mismo, Fabián, que lo amo y que lo adoro, cuando era más niño le hice una pregunta: ¿por qué tienes una nota tan mala en matemáticas? Y él me responde: pero yo qué culpa tengo, yo empecé a preguntar a la profesora, ella es la que pone la nota, no yo. Entonces, tenemos de por eso hacer un cambio en nuestras mentes y preguntarnos no quién nos ha hecho esto, sino qué hemos hecho mal. Y cuando analizamos la historia de los últimos 200 años de Bolivia, especialmente en los últimos 20 años, creo que queda claro que hemos hecho muchas cosas mal, pero principalmente creer que el gobierno y el Estado va a solucionar todos los problemas de los ciudadanos. Esa creencia nace desde la fundación de nuestra república. Lo que pasa es que se ha acentuado en las últimas décadas. Y yo lo he visto en carne propia como candidato. Ir a lugares donde la gente me preguntaba: ¿y usted, cuando sea presidente, qué nos va a dar? Usted, cuando sea presidente, ¿qué va a hacer por nosotros? O sea, la idea de que siempre el que gobierna, el Estado, tiene que venir con propuestas para decirle a la gente: yo te voy a dar esto, te voy a hacer esto, te voy a construir esto, te voy a... Y los bolivianos creemos que funciona así en realidad. Entonces lo que estamos haciendo mal es creer que el desarrollo, que el progreso es porque alguien nos da o porque el Estado es el que hace que eso suceda, porque ellos hacen el desarrollo, ellos hacen las inversiones. No. ¿Cuánta plata del Estado hay en el Puerto Seco? Nada. Por eso existe. El Puerto Seco existe porque el Estado no ha puesto nada. Porque si no hubiéramos pedido al Estado que él lo haga, no se hubiera movido una piedra. Lo más probable es que se hayan ejecutado millones de dólares al mismo tiempo, sin que se haya movido una piedra. El Estado tiene una fabulosa ejecución presupuestaria que no se acompaña con una ejecución física. Puentes que no se construyen, pero se gastan. Puentes que se construyen donde ni siquiera hay ríos. Y si es necesario, el río más te lo hace. Solo el Estado puede gastar 1.000 millones en la industria del litio para solo exportar 15 millones de dólares al año. Solo el Estado puede hacer esa barbaridad. Un privado nunca haría eso. Solo el Estado puede tener una inversión pública de 5.000 millones de dólares y en realidad solo vemos una ejecución de 2.000 millones. O sea, el Estado puede hacer esas barbaridades. Por eso, yo digo, no se trata
de que le pidamos al Estado que nos haga cosas. De lo que en realidad se trata es de que el Estado haga lo menos posible. Al Estado no le tenemos que pedir, no le podemos pedir que nos, no le debemos pedir que nos ayude. Lo único que le podemos pedir y le deberíamos pedir es que no nos moleste. Nada más. Porque los generadores de empleo y desarrollo, está comprobado, son los ciudadanos, no el gobierno. Los creadores de empleo somos nosotros, los agentes económicos que estamos en el día a día en la calle y sabemos los problemas que hay que resolver. Los que sabemos qué hay que hacer en Oruro, pues son los orureños. Los que saben cómo hay que resolver los problemas en Chuquisaca son los chuquisaqueños. Y no puede ser por eso que el gobierno central en un escritorio sea el que defina qué tiene que hacer cada uno. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? Vuelvo a preguntar. Es creer que el Estado es el que va a hacer todo, cuando su labor tiene que ser hacer lo menos posible. Un Estado que se concentre en lo esencial y lo fundamental: proteger la vida, proteger la libertad, proteger la propiedad privada y otorgar justicia. Porque donde no hay justicia no hay seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica nunca puede haber propiedad privada. Y donde no hay propiedad privada no hay libertad. Por eso los liberales creemos que las primeras medidas que se tienen que tomar para cambiar Bolivia es que haya justicia. Siendo candidato, yo lo decía y lo repito donde voy. Todos dicen, no, las primeras medidas tienen que ser de corte económico. ¿Cómo van a aparecer dólares? ¿Cómo se va a resolver el tema del combustible? Claro que tienen que tener solución. Pero en realidad, la primera medida no tiene que ser, digo en Bolivia, un paquete de medidas económicas. Tiene que ser un paquete de medidas judiciales. Y el primer paquetazo o la medida de shock tiene que ser un shock jurídico, no económico. Porque como no hay justicia en el país, nunca va a haber inversión privada. Nunca van a venir los dólares a este país si nosotros nos orientamos con la falta de seguridad jurídica. Es así. Entonces, un nuevo gobierno, que estamos ya cercanos a tener un nuevo gobierno, tiene entre sus primeras acciones que tomar medidas de corte jurídico. Y no se trata tanto de que el presidente le ordene a la justicia hacer algo, porque no puede hacer eso, porque la justicia tiene que ser independiente. Lo que tiene que ordenar el presidente es que la justicia tiene que ser independiente. Y hay muchas acciones que se pueden tomar en una justicia independiente. ¿Por qué tenemos a los prisioneros políticos de pronto volviendo a sus casas? No es que han sido liberados, simplemente que la justicia está empezando a funcionar y les está diciendo que la justicia ha fallado con ellos porque ellos debieron haber sido ciudadanos que tienen que ser investigados y procesados desde sus domicilios sin necesidad de estar apresados. Entonces, esas ya son señales que la justicia de alguna manera está empezando a buscar su cauce como el agua. Y lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es dejar que eso se acelere. Por eso yo decía, y no es demagogia, creo que más bien es algo que definitivamente hay que hacer, que el nuevo presidente, o si yo hubiese sido presidente, en la primera hora, mientras leía mi discurso presidencial, la justicia ya estaría empezando
independientemente a funcionar en Bolivia. Y yo esperaría, decía, que cuando termine mi discurso, toda orden de arresto, de aprehensión que está vigente en el país y cómodamente escondido en algún gavetero de algún burócrata, tienen que salir a la luz y se tienen que ejecutar. En la primera hora de gobierno tienen que estar presos todos esos narcotraficantes que ya tienen órdenes de arresto desde ahora, todos esos violadores, todos esos corruptos, esos ladrones, incluyendo pedófilos, tienen que estar ahí. En esa primera hora no se lanza la señal de que la justicia está siendo independiente, el próximo gobierno corre un riesgo muy grande. Un riesgo de ser visto no como el gobierno del cambio, sino como la continuidad de lo mismo. Y en los primeros días de gobierno, las primeras semanas, hay que recuperar la soberanía nacional sobre todo Bolivia. Eso significa que el Chapare tiene que ser de nuevo de los bolivianos y no de los narcotraficantes. Solo cuando resolvamos esas cuestiones jurídicas, no solo los bolivianos, sino todo el mundo va a decir: en Bolivia las cosas están empezando a cambiar de verdad. El próximo gobierno tiene por eso también la obligación de en los primeros días o semanas dar ese cambio. Y hablar de cambio significa hacer modificaciones, reformas importantes a la Constitución. Si no se hacen reformas a la Constitución, ustedes, porque lo que estamos diciendo es que se han hecho estas cosas mal y hay que hacerlas mejor. ¿Y qué hemos hecho mal también, aparte de todo? Es el creer también que la economía, el progreso, el desarrollo se logra redistribuyendo riqueza, cuando en realidad el secreto es generar riqueza, no redistribuir. Ese es el gran error histórico de la izquierda, del socialismo y el comunismo, que no solo que busca anular la propiedad privada para que no seamos libres, sino al mismo tiempo redistribuir la poca riqueza que hay. Y eso es lo que ha hecho ese famoso modelo, famoso por lo malo, modelo económico, social, comunitario, productivo. Tratar de convencer a los bolivianos de Bolivia de que capturar y redistribuir al distribuidor es progresar y de salir de la pobreza. La forma de salir de la pobreza, entiéndanme, no es redistribuyendo riqueza, es generando riqueza. Y ahí es donde nosotros los liberales podemos ayudar a explicar cómo se hace esto. Porque muchos creen que la generación de riqueza sigue siendo algo que no es claro o algo que no sabemos cómo hacer. Pero la misma historia de la humanidad nos ha demostrado que si los seres humanos sabemos hacer algo es generar riqueza. Por ejemplo, cuando se ha visto los estudios y los análisis del Madison Project, análisis económicos que han medido la generación de riqueza desde el año 0, 2025 años de evidencia de la generación de riqueza en el mundo. Y también se ha hecho análisis de mucho más atrás todavía. Y lo que se ha descubierto en ese análisis es que evidentemente que desde el año 0 el ingreso per cápita de los seres humanos era alrededor de $350 y no cambiaron. De 350, un poquito sube a 360, o sea, no hay cambio. O sea, la humanidad no crecía en riqueza, era lo mismo. Y hay un evento en la historia de la humanidad, un año, donde de pronto el ingreso per cápita de los seres humanos va de $350 a más de $6,000. Y hoy está por ahí y sigue creciendo.
todos los años cuando se lo mide es más alto que el año anterior. Es decir, el mundo está creando riqueza constantemente. El tema es que no todos estamos en esa línea. Hay países que están creando y hay países que están destruyendo riqueza o redistribuyendo riqueza. Pero el promedio mundial es que se está creando, aún así, riqueza. Porque la mayoría de los países del mundo han optado por ir, o las economías más grandes del mundo han optado por ir por ese camino. ¿Y en qué fecha se da el evento de la humanidad donde se evidencia la creación de riqueza? 1750. ¿Alguien sabe qué pasa en esa época? Es el año en el cual se da nacimiento a la revolución industrial. De ahí viene la importancia de la revolución industrial. Porque empieza el momento histórico de la humanidad de generación de riqueza que no ha parado hasta el día de hoy. Es más, se ha ido de la revolución industrial a la revolución digital que estamos ahora, y la revolución, bueno, en realidad antes de la electricidad, la revolución digital, y seguimos ahora con supuestamente estamos en la quinta revolución de la humanidad, la revolución de la inteligencia artificial. Pero ¿a qué se va todo esto? Es que cada uno de estos eventos históricos